Hola, bienvenidos, bienvenidas entrenadores, entrenadoras, deportistas y todas aquellas personas del mundo del deporte interesadas por la psicología del deporte. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 20 del podcast de la Psicodeporte Academy. Hoy es lunes 4 de noviembre de 2019, yo soy Saúl Alcaraz y en el otro lado, como siempre, tenemos a Aritz Olagoy. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Saúl. Podcast donde hablaremos de psicología del deporte en sus amplias y diferentes vertientes, formación en psicología del deporte, estrategias psicológicas para aumentar el rendimiento y mejorar nuestro bienestar como deportistas y entrenadores y entrenadoras. Hoy, Aritz, venimos a hablar principalmente de dos temas. Primero hablaremos del calendario de la Psicodeporte Academy para este mes de noviembre. Nos extenderemos un poquito en esto porque a veces tenemos la sensación de que tenemos una academia de psicología del deporte y que casi no explicamos lo que hay en la academia. Y yo creo que hoy sí toca, que empezamos mes, toca el hecho de profundizar un poquito en el calendario de los temas que trataremos en este mes en la academia, en el formato de sesiones y un poco explicar un poco la experiencia desde dentro, ¿no? ¿Qué nos lleva a hacer algunos cambios? ¿Por qué los hacemos? ¿Y con qué propósito? ¿Qué queremos conseguir con eso? Que al final todo se basa en lo mismo, en intentar que nuestros suscriptores y suscriptoras estén lo más cómodos posibles dentro de la academia y que puedan aprender sobre psicología del deporte. Y en segundo lugar, hablaremos de la importancia del trabajo en equipo y la definición de roles. Vamos a explicar qué son los roles, por ejemplo, de jugadores concretos en un deporte colectivo y por qué es tan importante la definición de esos roles y cómo se puede llevar a cabo. Va a ser sobre todo dar algunas pautas enfocadas principalmente al trabajo de entrenadores y entrenadoras, pero también teniendo en cuenta que como deportistas tenemos mucho que ver en ese sentido y que si nuestro entrenador a lo mejor no está haciendo ese esfuerzo por definir el rol claramente con nosotros, hay que hacer el paso por nuestra cuenta y el hecho de preguntarle directamente, de negociar con él o con ella, con el entrenador o entrenadora, cuál es nuestro papel dentro de ese equipo. Antes, sin embargo, Aritz, podemos recordar cómo nos pueden contactar nuestros oyentes a través de redes sociales. Recordamos que nos pueden contactar para cualquier cuestión, sugerencia, pregunta o, como decías antes también, incluso para poder añadir algún tema en concreto al calendario de actividades, tanto de sesiones en directo como de masterclass que solemos tener dentro de la academia. Y lo pueden hacer por diversas vías. Por una parte, a través de las redes sociales y nos encontrarán como @psicodeportea en Instagram, Twitter y Facebook. También nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Psicodeporte Academy, donde subimos periódicamente vídeos también relacionados con psicología del deporte y con temática relacionada con la psicología del deporte. Seguramente próximamente aprovecharemos también para hablar sobre la importancia del trabajo en equipo y de la definición de los roles. Subiremos algún vídeo relacionado también con este tema. Y por último, nos pueden escribir por email, si lo prefieren hacer a través del correo electrónico, a info@psicodeporte.academy. Volviendo al tema de YouTube que comentabas, estamos también contentos del hecho de ir poquito a poquito, ¿no? Gota a gota, el hecho de ir incrementando nuestros suscriptores. Y de hecho tú decías que dentro de poquito vamos a hablar de roles y del trabajo en equipo en YouTube. Bueno, también podemos recordar, si quieres, que tenemos una primera cápsula que lanzamos la semana pasada sobre el liderazgo y la comunicación y que esta próxima semana, esta semana que estamos empezando, de hecho, vamos a tener vídeos específicos, otras cápsulas sobre liderazgo enfocado a entrenadores y entrenadoras. Así que si todavía no estáis suscritos a nuestro canal de YouTube, pues os animamos a hacerlo porque periódicamente, tanto como podríamos decir, vamos subiendo vídeos de temas de psicología del deporte. Siempre intentamos que sean muy prácticos y muy aplicables a vuestro día a día, seáis entrenadores, entrenadoras o deportistas. Hablábamos antes, Aritz, del calendario que tenemos pensado para la academia este mes de noviembre, un calendario con un formato un poco distinto, ¿no? Porque vamos a buscar que todos sean sesiones en directo para tratar varios temas, digamos. Efectivamente, Saúl, este mes de noviembre ya está definido el calendario de actividades. Siempre intentamos que a principios de mes o finales del mes anterior lanzar el calendario en el que detallamos las actividades que suelen ser, por una parte pueden ser sesiones en directo, por otra parte pueden ser masterclass, donde un ponente o una ponente desarrolla un tema en concreto relacionado con la psicología del deporte, como la semana pasada desarrolló José María López Chamorro el tema sobre liderazgo para entrenadores y entrenadoras, o también pueden ser un videocurso. Por lo tanto, hay tres contenidos diferentes que
semana a semana, alguno de ellos solemos subir. En esta ocasión, en el mes de noviembre, no va a haber ningún videocurso en concreto, sino que todo van a ser sesiones en directo y masterclass. En concreto, la semana que empezamos habrá una sesión sobre rutinas. En concreto, de alguna forma respondiendo y teniendo en cuenta la demanda que hemos recibido por parte de algunos y algunas suscriptores y suscriptoras de la academia que nos solicitan ejemplos concretos en algunos videocursos. Concretamente, en el videocurso de rutinas hemos recibido 2 peticiones expresas que les gustaría que desarrolláramos de forma más cercana a sus deportes en concreto, pues cuestiones relacionadas con las rutinas y ejemplos prácticos y concretos relacionadas con las rutinas. Y por lo tanto vamos a hacer una sesión en directo donde vamos a tratar de poner 3 o 4 ejemplos relacionadas con las rutinas en 3 o 4 deportes diferentes, porque en definitiva se trata, o nosotros intentamos siempre responder a esa demanda por parte de los suscriptores y suscriptoras y contestar y ofrecer contenido lo más práctico posible. Luego, la semana posterior, tenemos una masterclass sobre valores y sobre deporte base. ¿Podemos anunciar un poco, si quieres, el ponente o todavía esto es secreto? ¿Cómo lo ves? No, podemos anunciar que es Kepa Diez. Actualmente es psicólogo en el Antiguoco Club de Fútbol, un club de fútbol de aquí de San Sebastián, que tiene una prominente cantera y que, por poner solo algunos ejemplos de jugadores que han salido de esa cantera, pues por ejemplo Mikel Arteta, Xabi Alonso, Aritz Aduriz, son jugadores que han salido precisamente del Antiguoco. Y nos va a hablar, él tiene un doctorado en psicología y su tema de tesis fue precisamente los valores y el juego limpio en el fútbol, y por lo tanto Kepa Diez va a ser el responsable de ofrecernos esta masterclass, que será realmente interesante, generalmente porque teniendo en cuenta que durante todos los videocursos que hemos ido desarrollando siempre hablamos de rendimiento y bienestar, y de alguna forma teníamos especiales ganas también de afrontar un tema que nos resulta y que nos parece tan interesante y tan necesario en el deporte como los valores y cómo de alguna forma desarrollarlos y relacionándolos además con el deporte formativo y con el deporte base. Así que la semana del 11 al 15 de noviembre todavía no tenemos fecha concreta, pero ya podemos anunciar que Kepa Diez ofrecerá una masterclass con el tema de valores y deporte base. Y para cerrar el mes tendremos 2 sesiones más en directo, una de ellas enfocada al trabajo del nivel de activación, un poco parecida a la que explicabas antes, Aritz, sobre rutinas, intentando dar ejemplos específicos de perfiles distintos de deporte. Como decías antes, sí que es cierto que al hacer los videocursos pues es complicado a veces llegar a poner ejemplos de todos los deportes que tenemos dentro de la academia. Tenemos gente de taekwondo, tenemos gente de baloncesto, tenemos gente de fútbol, de atletismo, de rugby incluso, con lo cual varios deportes distintos, y a lo mejor es complejo, bueno, para mí es complejo desde luego poner ejemplos de cada deporte cuando hago los videocursos. Entonces creo que también esta sesión puede ser muy interesante para brindar ejemplos específicos sobre el nivel de activación. Va a ser una sesión en la cual pondremos ejemplos por nuestra parte, definiremos varios casos y un poquito cómo se podría trabajar con ellos desde la perspectiva del deportista o del entrenador o entrenadora, y luego, por supuesto, pues un turno de preguntas para enfocar situaciones concretas vinculadas, en este caso, con el nivel de activación, y cerraremos el mes con nuestra habitual sesión de preguntas y respuestas sobre cualquier tema de los que tenemos disponibles en la academia, a nivel de videocursos o de otras masterclass. Bueno, intentando un poco lo mismo, ¿no? Intentando acercar estos contenidos de la psicología del deporte a la realidad de cada uno de nuestros suscriptores y suscriptoras que están actualmente con nosotros dentro de la academia. Aprovechamos también para precisamente los suscriptores y suscriptoras que escuchen el podcast y que, a pesar de que a través de la newsletter también reciben periódicamente información y reciben el feedback y la solicitud de que nos hagan llegar sus preguntas y sus dudas o cuestiones concretas sobre videocursos o masterclass, aprovechamos precisamente para que, si tienen cualquier pregunta sobre rutinas o sobre nivel de activación, pues nos la hagan llegar para que nosotros tengamos también más tiempo de cara a preparar las respuestas y que éstas sean lo más completas y lo más aplicables posibles a ese ejemplo en concreto que nos pidan de su deporte.
Y ya por último, a lo mejor también podemos incluso el hecho de avanzar una situación que se va a dar a final de este mes, situación que llevamos ya dándole vueltas bastante tiempo, pero creemos que con el contenido que está actualmente en la academia y el que está por llegar, de hecho, también, porque, bueno, pues hablábamos ahora de las sesiones en directo de este mes, pero va a haber más también en el mes de diciembre, volveremos con nuevos videocursos en el mes de diciembre. Bueno, pues creemos que ya el contenido es suficiente para hacer una subida en el precio de los 10 euros mensuales que tenemos actualmente en la Psycho Deporte Academy a los 15 que va a pasar a finales de mes de noviembre. Luego ya más adelante contaremos el día específico, la forma y todo esto, pero bueno, para todos aquellos oyentes del podcast que tengan el interés en conocer la Psycho Deporte Academy desde dentro y ver qué contenidos hay y aprender sobre psicología del deporte, bueno, pues que ya les empieza a sonar esta idea de que a finales de mes subiremos el precio. Con lo cual, si se suscriben antes de este cambio de precio, para siempre van a ser 10 euros al mes. Una cosa que sí que tenemos clarísima es que la gente que ha apostado por nosotros, tanto en el momento de la apertura como durante estos últimos meses, el precio para ellos y para ellas es siempre el mismo y nunca hay aumento de precio. El aumento de precio es para los que se apuntan posteriormente, pues después de abrir o cuando hagamos la subida de precio a finales de mes. Como bien saben nuestros suscriptores y suscriptoras, el precio que tenemos ahora, desde que empezamos, ha sido un precio que de alguna forma está en oferta. Siempre hemos dejado claro que el precio oficial y el precio normal iban a ser 15 euros, pero como bien has dicho tú, éramos conscientes de que al inicio de la academia no iba a haber tanta oferta de videocursos como la hay actualmente, de videocursos y de masterclass y de sesiones en directo. Por lo tanto, consideramos que a finales de noviembre ya va a haber una carta de contenidos suficientemente atractiva como para ya, de alguna forma, tenga ese valor de 15 euros al mes, que va a ser el precio normal que ya pusimos al principio, pero que hasta ahora no nos habíamos decidido a subir debido pues, a que consideramos de que todavía la oferta que había dentro de la academia nos ajustaba de alguna forma ese valor. Por lo tanto, avisados quedan nuestros oyentes y nuestras oyentes, y si alguno estaba tentado de suscribirse a la academia, pues qué mejor momento que este para suscribirse. De todas formas, detallaremos más en concreto y daremos todos los detalles a finales de noviembre, explicando y razonando la razón también de alguna forma de la subida de precio. Aris, genial. Pues yo creo que ya podemos pasar, si quieres, a comentar un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Hemos hablado de un update de cómo estaba la academia desde dentro, y vamos ahora con el segundo tema de la importancia del trabajo en equipo y de la definición de roles, los roles que deben cumplir cada uno de los deportistas, sobre todo en deportes colectivos, para lograr ese adecuado rendimiento para el colectivo, para el grupo, ¿no? Al final, que el equipo rinda a los máximos sus posibilidades, y para que eso suceda es indispensable que cada uno haga lo que tiene que hacer para ayudar de la mejor forma posible al desempeño del equipo. ¿A qué nos estamos refiriendo para empezar sobre este tema cuando hablamos de roles? Porque es un tema una palabra que sale habitualmente, ¿no? No entiende su rol, el rol no le gusta, lo han cambiado de posición y ahora lo que hacía antes ahora no lo hace, y con lo cual el rol no lo entiende. El jugador que cambia y que tenía un rol muy importante en un equipo pequeño, pequeño desde el cariño, por supuesto, y luego pasa a un equipo grande en términos de lenguaje coloquial, y este rol pues es distinto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de definición de roles? Específicamente hablando de deporte de equipo, generalmente se suele decir que es más importante el todo, de alguna forma, que cada una de las partes a nivel individual, ¿no? Y se suele hablar incluso coloquialmente, como decías tú, incluso de química, ¿no? Que es más cuestión de química que de física. Y de alguna forma los roles y los papeles que juegan cada uno o cada una de los deportistas dentro de los equipos son muy importantes, porque es vital que cada uno o cada una de los deportistas entiendan, comprendan, por una parte, qué rol, qué papel tienen que jugar, y por otra parte, lo acepten, porque no es solo que sepan o entiendan qué papel tienen que jugar, que además lo tienen que aceptar. De todas formas, hablando o concretando específicamente de qué estamos hablando cuando hablamos de roles, un rol de alguna forma es el conjunto de conductas requeridas o esperadas de la persona que ocupa
cierta posición en un grupo en concreto. Por lo tanto, trasciende del individuo porque dependen de las posiciones, es decir, que se espera de cualquiera que ocupe un rol específico que exhiba o que demuestre ciertas conductas que tiendan al cumplimiento de lo que se espera de él, de ese guión o de esas tareas en concreto que son propias de esa función o de ese rol que debe jugar. Podemos diferenciar dos roles, por una parte roles formales o posicionales. Los roles formales, por ejemplo, dentro de un grupo y un equipo deportivo pueden ser, en cuanto a la propia organización, podemos hablar del entrenador, que ya tiene un rol concreto, o los deportistas, que tienen roles concretos. También podríamos hablar de roles, dentro de los roles formales, los roles posicionales. Es decir, generalmente los deportes de equipo de posición, por ejemplo, pues sea este deporte, baloncesto, fútbol, waterpolo, balonmano, hockey, este tipo de deportes, generalmente donde se coloquen en la cancha o en el campo, ya de alguna forma les determina un rol y un papel en concreto y unas funciones concretas que deben desarrollar. Y por lo tanto ya de alguna forma marca lo que se espera que hagan si eres un defensa o si eres un delantero o si eres un portero o juegas de pívot o juegas de alero. Esto ya de alguna forma marca las funciones que debes realizar. Y todo esto desde el plano formal, es decir, de lo que se espera que cada uno haga desde esa posición que ocupa dentro del grupo. Pero también existe, eso podríamos decir que está relacionado con la tarea en concreto que deben realizar en su deporte. Pero aparte y además del rol formal, existe el rol informal, que se trata de alguna forma, qué función o qué posición social ocupa dentro del grupo. Porque siempre se suele hablar de que dentro de un equipo siempre hay diferentes personalidades y en función incluso de esas personalidades puede haber ciertos deportistas que adopten un papel más de líderes, de tirar del carro, de tirar del grupo, de aceptar esa responsabilidad de mandar incluso dentro del campo, de la cancha o del vestuario. Puede haber líderes más sociales que de alguna forma se ocupan de dinamizar el grupo, de facilitar las relaciones sociales, de hacer grupo, de hacer equipo. Y quizás no sean los jugadores o alguno de estos jugadores puede ser no sea el que más participe o el que sea titular incluso, sino que de alguna forma acepta ese rol informal de ser más socializador y más de dedicarse a las relaciones dentro del grupo. Puede haber también otro rol que sea el rol del exigente dentro del grupo, ¿no? Que la persona que está continuamente dando ejemplo, que siempre está dando el callo en los entrenamientos, siempre está dando el máximo, nunca se queja de nada y de alguna forma puede ser el ejemplo dentro del grupo. Por lo tanto, debemos diferenciar cuando hablamos de roles, por una parte los roles formales, que pueden ser dentro de la organización, incluso por las posiciones que se ocupen dentro de la pista o de la cancha, y por otra parte los roles más sociales o los roles informales. Esto me parece muy importante porque a veces yo creo que como entrenadores y entrenadoras nos definimos casi exclusivamente en los roles más de tipo formal, ¿no? En las posiciones, en los elementos tácticos o estratégicos del juego, en los deportes colectivos, y a veces olvidamos de que los roles informales también se pueden definir. Es decir, pueden emerger de forma espontánea, por supuesto, el exigente que decías tú ahora puede emerger porque su personalidad ya es de esta forma, puede pasar, nos puede ayudar o perjudicar, en el caso de liderazgos que a lo mejor no ayudan al desempeño o a la tarea, pero al mismo tiempo se pueden potenciar o se pueden establecer en cierta forma por parte de los entrenadores. Es decir, trabajarlos como con un objetivo concreto, no tanto para que emerjan de forma espontánea. En ese sentido, el rol exigente que hablabas tú antes, Aritz, puede emerger, por supuesto, pero también lo podemos definir claramente y que esa persona sepa que cuando el grupo tiene un mal día o no está haciendo el esfuerzo que se merece, es tarea suya específica el hecho de levantar un poco el ánimo del equipo y hacer que el grupo tire hacia adelante. Con lo cual se pueden trabajar también esos roles más de tipo informal para que ayuden al desempeño del equipo. Y otra cosa que creo que también es muy importante, que a veces también se olvida, antes hablabas tú la parte de la aceptación, ¿no? La parte de aceptación del equipo, pero lo has pasado muy rápido y creo que también hacer énfasis en eso es importante. Es decir, es importante que el deportista en sí mismo acepte su rol y lo negocie con el entrenador o entrenadora, por supuesto, pero también es muy bueno que el equipo acepte ese rol.
de ese deportista en concreto, o como mínimo lo entienda y lo conozca. Es decir, tú decías antes, hay ciertas posiciones que se espera que desempeñen unas tareas concretas o que funcionen de una forma específica. Bueno, pues es bueno que todo el equipo tenga también esa opinión o ese conocimiento, mejor dicho, de qué rol, sobre todo de tipo formal y también con el rol informal, va a desempeñar cada persona y qué se puede esperar de cada uno de esos roles. Que no sea únicamente de la dupla entrenador-deportista, que es muy importante, por supuesto, sino también el grupo tenga conocimiento. A lo mejor no va a participar en esa creación del rol, pero como mínimo que sepa qué se puede esperar de ese rol a nivel de juego o a nivel de tipo informal, por ejemplo. Sí, además yo creo que incluso ya pasando un poquito a lo que puede hacer el entrenador para fomentar tanto la aceptación como, en primer lugar, la comprensión y luego la aceptación de ese rol, yo creo que es importante, para empezar, que plantee objetivos y claros para cada rol. Es decir, que tenga definido qué se espera del rol que ocupa ese jugador. Es decir, explicarle a ese deportista o a esa deportista qué es lo que espera él como entrenador sobre lo que le puede ofrecer él o ella como deportista. Pero no, esa comunicación no puede ser únicamente unidireccional, es decir, desde el entrenador al deportista, sino que el entrenador también debe ser capaz de escuchar al deportista a través de, por ejemplo, puede hacerle la pregunta de ¿qué esperas de ti mismo o de ti misma esta temporada en esta posición o en este rol que yo de alguna forma espero de ti? ¿Sí? Por ejemplo, un entrenador de baloncesto le puede decir, bueno, esta temporada yo creo que juegues de alero. ¿Y qué crees que me puedes ofrecer jugando de alero? ¿Qué crees que le puedes ofrecer al equipo? Porque esa cuestión también creo que es muy importante. No es que me puedas ofrecer a mí como entrenador o entrenadora, sino que qué es lo que tú como deportista, en este caso como alero, le puedes ofrecer al grupo, al equipo, de qué forma crees que puedes sumar desde esa posición, ¿no? Planteándolo siempre también desde lo positivo, desde lo que puede sumar, desde lo que puede ofrecer en positivo, en definitiva, al grupo, al equipo. Esta comunicación me parece muy importante por la parte de negociación y por la parte de convencer al deportista también, ¿no? Porque a veces, lo que decías tú, el entrenador reflexiona, plantea objetivos para ese deportista, pero no hay esa comunicación en la cual se lo transmite al deportista. O sea, está en la cabeza o del entrenador o del staff técnico y vamos a meter a al 3 que decías tú, al alero, para que nos genere ventajas aquí y allá, o vamos a cambiar y jugar con un pequeño por dentro para que genere ventajas. Bueno, fantástico, pero esto el deportista lo tiene claro. O sea, sabe que queremos conseguir con ese cambio de rol o con ese elemento concreto, esa tarea concreta que tiene que desempeñar en el partido o en la competición. Y esto para mí no se trata de comentárselo antes de empezar por encima, porque es posible que la comunicación no llegue y que el deportista venga con unas expectativas para ese partido que luego se vean muy cambiadas con lo que el entrenador le pide en ese momento concreto, sino que se negocie antes o como mínimo se comunique antes y que el deportista acepte esa visión del entrenador, que la comparta y que él la intente poner en práctica, pero que ya vaya con ese objetivo de competición definido porque ya sabe lo que se espera de él o de ella. Sí, y además muchas veces no podemos pretender, o el entrenador o entrenadora tampoco puede pretender que hablándolo durante una semana o durante un corto espacio de tiempo, ya de alguna forma el deportista, por ejemplo, si estamos hablando de cambios de posiciones o cambios de tareas incluso dentro de esa posición, que ya lo vaya a hacer tal cual como se espera porque ya se lo he comunicado. Aquí generalmente ya no sé si ya estarán aburridos de escucharnos de un concepto que es proceso. Y todo esto es un proceso, es un camino. Por ejemplo, cuando hablamos de cambio de rol o cambio de posición, por ejemplo, en los deportes de equipo en cuestiones tácticas, el deportista es el que tiene que estar convencido. El entrenador o entrenadora puede estar muy convencido de que tiene las cualidades para, siguiendo con el ejemplo del alero, imaginemos un alero que fundamentalmente ha sido tirador, pero que nosotros le vemos capacidad de que busque posiciones dentro y genere ventajas a través por su altura, por ejemplo. Pero ese deportista, ese jugador, tiene que estar convencido de que realmente puede llegar a hacer bien esa labor dentro de la zona, por ejemplo. Y por la otra parte, el entrenador y entrenadora también tiene que estar abierto a los cambios de rol que pueda sugerir el deportista, probablemente, porque a veces el deportista ve cosas o lee cosas
por ejemplo, un deportista que cambia de categoría, un deportista que ya lleva en esa categoría muchísimo tiempo y conoce la categoría casi mejor que el entrenador, que es nuevo en esa categoría, sea porque viene de abajo, sea porque viene de arriba, y a lo mejor ese deportista, ese jugador o jugadora, tiene más conocimiento de lo que él o ella puede aportar, con lo cual no cerrarse a esta opinión del deportista, a darle esa autonomía para que pueda desempeñar o proponernos cosas, que también es muy importante, porque al final el deportista, en el 90% de los casos, no va a querer hacerlo para fastidiar el desempeño del equipo, sino para favorecerlo. Con lo cual, estar abiertos a esas lecturas de juego que nos pueda proporcionar, que impliquen cambios de roles o de tareas dentro del rol, creo también que es importante. Al final, yo creo que el resumen sería, es una negociación y ambas partes tienen que comunicarse y poner toda la carne en el asador para que ese rol sea el que más ayude al desempeño del equipo, ¿no? Así es, y hasta ahora nos hemos estado centrando específicamente en la relación entrenador-entrenadora, jugador-jugadora, deportista. Y también es importante, por ejemplo, que la comunicación, incluso realizar reuniones grupales, donde se enfatice la idea de que, por una parte, el éxito depende de la contribución de cada uno o de cada una, independientemente de que jueguen o participen más minutos o menos minutos. Y para ello, por ejemplo, podemos aprovechar alguna reunión de grupo para sacar a colación la pregunta de qué aporta tal jugador al grupo. Es decir, que los compañeros, de alguna forma, en positivo siempre, digan qué es lo que aporta cada compañero suyo o compañera suya al grupo. Seguramente, a través de este sencillo ejercicio, jugadores específicamente que estén participando menos y precisamente por no jugar todos los minutos que quisieran, no se sentirán todo lo bien que se sentirían seguramente si fueran titulares, escuchando al resto de sus compañeros decir o valorar de forma positiva qué es lo que aportan al grupo. Seguramente no serán igual cuestiones dentro de la cancha porque no participan mucho, pero fuera de la cancha o en los entrenamientos. Porque muchas veces solo o específicamente brillan los deportistas que más participan, más minutos juegan, más puntos o más goles logren, pero si los jugadores y jugadoras que entrenamiento tras entrenamiento se siguen esforzando a pesar de no jugar mucho, sin la exigencia de esos entrenamientos, si el día a día, semana a semana de esos jugadores que están más en la sombra, no sería suficiente para lograr el éxito de los que están jugando actualmente. Justamente con estos roles de los deportistas que a lo mejor juegan un poco menos, y creo que también es muy importante el papel que juegue el entrenador o entrenadora, ¿no? En esta parte de explicar roles que pueden ser a lo mejor más de tipo informal, como hablábamos antes, para aquellos deportistas que participan menos, porque son de primer año en la categoría, por ejemplo, y físicamente les cuesta más, porque aportan otras cosas distintas, pero hacer explícito todo lo que aportan a los deportistas, tanto individualmente, que yo creo que así ya se hace. O sea, ya los entrenadores a veces, o suelen, mejor dicho, ya apoyar a estos deportistas que saben que juegan menos, a lo mejor no con el propósito de que se den cuenta de lo que aportan, sino con el propósito de que molesten menos, en cierto modo, ¿no? Pero sea como sea, yo creo que esa comunicación, en cierto modo, ya se hace, pero se hace individualmente. Yo creo que se haga grupalmente. También es importante que el entrenador también pueda participar de todo lo que aporta cada uno de los jugadores al éxito o al rendimiento del equipo, y sobre todo que no trate diferente a unos y otros en función de su rol. Es decir, que el que mete 20 puntos o marca un hat-trick cada uno de los partidos no tenga un estatus más alto que aquellos que a lo mejor juegan menos minutos, por lo que hablábamos antes, porque son de primer año, tengan menos habilidades o las que sean. Que todo el mundo sienta que el entrenador lo trata de la misma forma en cuanto a respeto. Obviamente luego es otro tema distinto, ¿no? Pero también el hecho de personalizar la comunicación y el trato es importante, pero en cuanto a respeto y en cuanto a estatus dentro del equipo, es tarea del entrenador que todo el mundo se sienta tratado de la misma forma. Y precisamente siguiendo con el ejemplo que ponías y sobre todo con el tema del trato, indudablemente nosotros somos psicólogos y psicólogos del deporte, pero también hemos sido entrenadores y sabemos lo que cuesta, por ejemplo, hablar y acercarte a ese jugador o esa jugadora que ya lleva mala cara de 2 o 3 semanas porque no está participando todo lo que quisiera.
Y está claro que como entrenadores o entrenadoras es un esfuerzo que tenemos que hacer a la hora de acercarnos a esos deportistas, ¿no? No es fácil, no es sencillo, no es cómodo acercarte a ese deportista, a esa deportista, a preguntarle qué tal está, porque ya sabemos cómo está, pero no está de más preguntarle qué tal está y de alguna forma estar cerca y que nos sientan cerca y ofrecerles nuestro apoyo y de que más allá del aspecto deportivo o de que esté participando menos, que sienta que tiene el mismo respeto que el que más esté jugando y el que más puntos o goles o canastas esté metiendo. En relación con esto, la semana pasada, en la masterclass que comentabas al principio, Aritz, de José, había un concepto que era muy importante, que va vinculado con esto, que era la justicia del entrenador o de la entrenadora, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es muy importante también cuando hablemos con ese deportista que está jugando menos, el hecho de explicarle qué necesita para jugar más y sobre todo el hecho de ser luego coherentes con lo que le hemos pedido. Es decir, si definimos conjuntamente con aquel deportista un rol y ese rol se supone que si lo cumple, si lo trabaja y hace las tareas que se incluyen en ese rol, va a jugar más o va a tener más oportunidades, es que seamos consistentes con esa idea, es decir, que hagamos lo que predicamos. Porque si no, ese deportista que a lo mejor todavía cree que somos sus entrenadores y cree en nuestro proceso y cree el que puede desarrollarse con nosotros, si hablamos esta comunicación que hablabas tú antes con él o con ella, pero luego lo que pactamos o negociamos con el deportista para que pueda jugar más o pueda participar más, luego no lo cumplimos y él hace su parte, pero no hacemos la nuestra como entrenadores o entrenadoras, ahí sí que lo perdemos definitivamente. Con lo cual, esta coherencia en cuanto a lo que pedimos en un rol y en cuanto a las oportunidades de juego que se asocian a cuando el deportista cumple con ese rol, creo que es muy importante también. Así es. Si te parece, podemos hacer un breve resumen de los aspectos más importantes que hemos hablado. Por una parte, planteamiento de objetivos adecuado y claro para cada rol, que el entrenador o entrenadora no evidencie diferencias de estatus en el trato con sus jugadores y jugadoras. También el énfasis en las charlas individuales, en la comunicación entrenador o entrenadora deportista para despejar dudas y aclarar y dejar claro y que el deportista tenga la percepción clara de lo que espera el entrenador o entrenadora de él o de ella. Y también la posibilidad de realizar reuniones grupales en las cuales se enfatice la idea de que el éxito depende de la contribución de cada individuo y donde los y las deportistas en grupo tengan la oportunidad de valorar de forma positiva qué es lo que aporta cada jugador, jugadora o deportista del equipo. Y yo en línea con esto, creo que también sería bueno que lleváramos unas pautas concretas de qué puede hacer aquel entrenador o entrenadora que nos escucha para empezar a aplicar estos principios, ¿no? Yo creo que cogería una hoja en blanco, apuntaría a cada uno de los deportistas que tenga en su equipo, jugador o jugadora, y empezaría a definir, como hablabas tú antes muy bien, Aritz, qué rol espero para cada uno de esos deportistas, ¿no? Qué rol, tanto informal como formal, creo que pueden suplir dentro de mi equipo. Es posible que ya algunos ya lo tengan hecho y definido. Perfecto, adelante. Los que no, creo que ese sería un buen primer paso. En segundo lugar, el hecho de ya establecer reuniones individuales con cada deportista para negociar esta definición de rol que hemos trabajado anteriormente y luego también en paralelo esta reunión grupal. Pero que esto no se quede únicamente en una reflexión, sino que se lleve a la práctica y para ello el hecho de escribirlo, el hecho de negociar con cada deportista y el hecho de hacer la reunión grupal que comentabas antes, creo que son 3 acciones muy concretas que van a ayudar a que los deportistas dentro del equipo sepan cuál es su rol, qué se espera de ellos y cómo ayudan al desempeño del equipo, sea porque juegan mucho y marcan un hat-trick, sea porque aportan al clima del entrenamiento y son los exigentes los que hacen que el entrenamiento tenga calidad. Ambos tendrán roles definidos que van a aportar al desempeño del grupo. Fantástico, Saúl. Creo que hemos ofrecido pautas realmente concretas y que pueden aprovechar los entrenadores y entrenadoras que nos estén escuchando y que también esperamos que hayan podido hacer reflexionar a aquellos deportistas que también nos estén escuchando y hayan podido comprender de qué manera pueden aportar al grupo, a su equipo y cómo de alguna forma pueden también promover la comunicación con su entrenador o entrenadora en relación al rol que ocupan dentro de su equipo. Sí, sobre esto creo que hay que ser proactivos. Es decir, a veces como deportistas esperamos que nos llegue la información, ¿no? Y yo creo que
después de este episodio de podcast, nuestro mensaje para ellos o para ellas sería: no esperéis, si no sabéis claro qué se espera de vosotros o vosotras, id a hablar con el entrenador. A veces es por vergüenza, a veces por lo que sea. Abandonad o intentar abandonar un poco esa vergüenza y ir a hablar con el entrenador, si no con el primero, con el asistente, con el segundo, e informaros de qué se espera de vosotros y vosotras dentro del campo o dentro de la pista. Porque de esta forma podéis hacer los ajustes necesarios, sea para aportar más al equipo, sea para tener más minutos, pero sabréis qué se espera de vosotros y vosotras dentro y fuera de la pista. Así que creo que ese mensaje para ellos y para ellas es importante. No esperéis la comunicación, ir a buscarla, preguntad, porque os va a ser muy útil para poder desarrollaros como deportistas en el futuro. Y yo creo que ya con estos consejos para deportistas, Aritz, si te parece, podemos hacer el cierre de este episodio número 20 del podcast. Podemos recordar, sin embargo, antes, redes sociales y también el hecho de que tenemos la newsletter abierta. La seguimos mandando cada semana con contenido de divulgación sobre psicología del deporte. Se pueden apuntar nuestros oyentes a psicodeporte.academy/comunidad y bueno, ya lo verán, pero cuando entren, además de la newsletter semanal, van a poder acceder a un videocurso gratuito, al de toma de conciencia. Así que bueno, pues si todavía no lo conocen, les recomendamos que lo hagan porque les puede ser también de información, de utilidad para aplicar la psicología del deporte en su día a día, sea como deportistas, sea como entrenadores o entrenadoras. Y estamos ansiosos también de recibir cualquier pregunta, duda que quieran que respondamos y que ofrezcamos nuestra visión desde la psicología del deporte a esa pregunta, duda en concreto. Y para ello pueden utilizar las redes sociales para ponerse en contacto con nosotros. Pueden escribirnos a través de Twitter, Instagram o Facebook, @psicodeportea, y también nos pueden escribir por correo electrónico a info@psicodeporte.academy. Estaremos encantados de responder cualquier pregunta o cualquier duda que tengan tanto entrenadores y entrenadoras, así como deportistas o incluso pues algún responsable de coordinador de club, de federación o cualquier persona relacionada con el deporte. Aritz, genial. Nada más. Dejamos aquí el episodio. Ahora sí, escuchamos la próxima semana. Ha sido un placer, como siempre, compartir este rato de lunes tarde contigo. Y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Un placer, como siempre, Saúl. Gracias a todos y a todas por estar al otro lado y hasta la próxima semana.